los temas del día tiene que ver con la decisión de la Cámara Civil y Comercial de extender la medida cautelar a favor del Grupo Clarín para que no presente su plan de adecuación hasta tanto se expida el juez Horacio Alfonso. Para hablar un poco sobre esta decisión judicial, estamos acompañados en CN23 por Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia. Muchas gracias, Gustavo. No, a ustedes. ¿Cómo interpreta esta decisión judicial? Como un resabio de los sectores más ligados a la corrupción de los 90 que han quedado como bolsones dentro del Poder Judicial. Son los mismos que avalaron el desguace del Estado y son esos mismos bolsones, no hablo de estos jueces en particular, sino de la similitud del accionar cuando se presentaban los habeas corpus en los 70 y el Poder Judicial miraba para otro lado. Todavía hay bolsones de corrupción muy grandes, en este caso ligado a los grupos económicos más concentrados, y uno ayer, cuando la Cámara se terminó de conformar de la misma manera con los jueces que estaban recusados y denunciados, tanto penalmente como en la Administración de Justicia, por estar sospechados largamente de imparcialidad, por haber ido a viajes pagados por el propio Grupo Clarín, etcétera, etcétera. Digo, cuando uno hace ese tipo de denuncias y después los reponen en el cargo, uno sabe que está lidiando todavía con esos bolsones. Entonces, hay una parte de la justicia que funciona y hay otra parte de la justicia que sigue respondiendo a esos intereses de las corporaciones económicas que, desoyendo 3 fallos de la Corte, el de octubre del año 2010, 5 de octubre del año 2010, donde la Corte dice basta de medidas cautelares, le dice a los jueces que no se puede legislar a través del Poder Judicial, que gobierna el Ejecutivo, que legisla el Legislativo, le pide en aquel entonces al juez Carbone que fije un plazo razonable y no lo hace. 1 año y medio después la Corte dice, bueno, 3 años, vence el 7 de diciembre. Y un día antes, después que la semana pasada la Corte volvió a rechazar una medida cautelar, la Cámara, haciendo caso omiso a la Corte, y una burla a la ciudadanía, a los otros poderes del Estado. Si alguien no viviera tan cerca y apasionado por estos temas como estamos nosotros, y pudiera ser alguien desapasionado que viene del exterior, no podría creer esto que está pasando. 3 años y 2 meses después de sancionado una ley por una mayoría amplísima del Congreso, después de 26 años de haber peleado la sanción de esa ley, de haber sido avalada esa ley por la Corte Suprema de Justicia en el caso Thomas, después de haber sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, otra vez no se puede aplicar a uno que queda privilegiado respecto del resto. Pero yo voy a decir, queda privilegiado y aislado respecto del resto, porque mañana, finalmente, todos los grupos menos uno van a decir estamos acá dispuestos a cumplir con esta ley. Ahora, con respecto a esa situación, porque la Corte dictó la finalización de la cautelar para el Grupo Clarín el 7 de diciembre. El AFCA, entendiendo que esto era injusto con el resto de los medios, resolvió que todos terminen el 7 de diciembre. Si mañana todos se adecúan a la ley, menos el Grupo Clarín por esta decisión judicial, en realidad este fallo lo que está haciendo es provocando una injusticia aún mayor y aumentando el poder de posición dominante de Clarín. Está provocando una situación de desigualdad alarmante, violando el artículo 16 de la Constitución, que es el principio de igualdad ante la ley, porque es todos menos uno. Y ese uno es el más poderoso de todos, es el que más tiene, es aquel que durante la década del 90 se quedó con una actitud depredatoria con todo lo que pudo tener. Primero, cuando la ley se lo prohibía, compró Radio Mitre. Presionó al gobierno de Alfonsín y después ayudó a acelerar la salida anticipada del gobierno de Alfonsín, porque lo que quería era lo que se sancionó en 1989, esto es, al mes de haber sido Alfonsín, que es la ley de reforma del Estado que le permitió tener radios y canales de televisión. La primera privatización del menemismo tiene que ver con Canal 13. Y luego, adquiriendo de manera depredatoria cables en el interior del país, haciendo uso y abuso de posición dominante con los derechos del fútbol, fundió a 800 cables del interior del país, dejó sin trabajo a más de 5.000 personas, se quedó con los cables, se quedó con el fútbol
Y después, nosotros le pagamos la deuda en el 1-4 cuando fue la especificación asimétrica de Duhalde. Y después, con la ley de bienes culturales también del gobierno de Duhalde, le pusimos las garantías necesarias como Estado para que el acreedor externo no se quedara con la empresa. Es decir, le pagamos 2/3 de la empresa para quedarse con el monopolio más grande que existe en estas latitudes. Y ahora dice, yo no voy a cumplir la ley, como si fuera un Estado dentro del Estado. Obviamente que nosotros confiamos en el fallo de fondo de primera instancia, que tanto el gobierno como el AFCA harán las apelaciones que sea necesaria, pero ellos están queriendo consagrar el principio de desigualdad en la Argentina. Ahora, uno de repente desde la lógica de quien no conoce el derecho, quien no está muy familiarizado con esta causa tan particular que es la ley de medios, uno podría suponer que atiende cierta lógica el hecho de decir, bueno, hasta que no haya una decisión sobre la cuestión de fondo, que no se adecúen, pero no debería eso estar atado en principio para no cumplir con algo injusto para el resto, con todos. Bueno, yo voy a decir lo siguiente, esa lógica se enmarca en la buena fe. En el derecho hay un principio que es la buena fe procesal. Si las dos partes tuvieran buena fe, ese sería el razonamiento lógico, mientras no haya una sentencia de fondo que siga la medida cautelar. Ahora, yo pregunto en voz alta, si eso es tan así, ¿por qué la Corte había decidido levantar la medida cautelar? Primero, porque no afecta principios elementales como son la libertad de expresión, porque solo remite a una cuestión económica y porque la Corte le reprochó la falta de buena fe al propio Grupo Clarín en el fallo del 22 de mayo. La propia Corte le dice, esto no tuvo sentencia porque usted tardó 11 meses en notificar la demanda, interpuso la demanda en diciembre del 2009 y recién la notificó en noviembre del 2010. Quiere decir que uno de los 3 años se lo comió el propio grupo porque la estrategia nunca fue llegar al fondo de la cuestión. La estrategia era mantener el amparo. Entonces, por ese motivo la Corte, que es un tribunal superior a la sala, a la Cámara, terminó con la medida. Y una semana después de que la Corte le vuelve a rechazar la medida cautelar, la Cámara, en contra del fallo de la Corte, en contra de la voluntad del Congreso de la Nación y de los 3 poderes del Estado, le otorga un beneficio especial a un grupo. Eso no es administración de justicia, eso es corrupción. Ahora, ¿acá hay un conflicto de poderes o hay un conflicto del gobierno con la Sala 1? Digo, porque el gobierno va a seguir recurriendo a las instancias judiciales. Sí. O sea, se termina, o sea, acá usted está haciendo una crítica a la Sala 1, pero va a terminar siendo la propia justicia la que termine de resolver esta cuestión. Sí, obviamente, y se estudiarán todos los mecanismos que sean necesarios para que esto se resuelva en el menor tiempo posible. Lo que uno viene a denunciar es que una sala, denunciada por el ministro de Justicia, denunciada por la jefatura de gabinete, cuyos miembros viajaron pagados por el Grupo Clarín y que ya algunos de esos miembros... como una de las juezas que la integra, se había excusado en algún momento porque su esposo es abogado del grupo. Digo, una sala con todos estos antecedentes, que es repuesta para resolver, va a resolver de esta manera. Vuelvo a repetir, porque todavía hay resabios de justicia. Hay todavía resabios de corrupción dentro de la justicia. Entonces uno dice, bueno, el Estado tiene que, o el gobierno tiene que tener un comportamiento institucional, no puede no tener un comportamiento institucional. Es uno de los 3 poderes del Estado. Entonces, dentro de los mecanismos de la Constitución, va a ser todo para revocar este fallo y darlo vuelta, que es un fallo injusto, arbitrario. Yo escuché cuando ustedes hablaban con Barcesat hace un rato. Barcesat decía, hay una recusación hecha por el AFCA, que es otro actor, que no es el gobierno. El AFCA tiene miembros de la oposición, miembros de la sociedad civil. Uno de los directores es un vicerrector de la universidad, otro es un gobernador, no es el Poder Ejecutivo, otro es un miembro de la oposición, Marcelo Stubbe. Entonces, el AFCA es un actor aceptado por el juez, recusa. Era la Cámara Contencioso Administrativa la que tenía que revisar las recusaciones de la Cámara Civil y Comercial. Bueno, no lo hicieron, por eso digo, en un fallo arbitrario. Lo reponen, se autorrepusieron. Se autorrepusieron, decidieron lo que uno ayer imaginaba que iban a decidir por estos resabios. Y ahora también quiero aclarar lo siguiente. El Estado, el gobierno, no es una corporación, actúa dentro de la ley.
Cuando el ministro hace una denuncia, no presiona, hace una denuncia. Digo, esto hay que dejarlo en claro porque obviamente los diarios hablan, Clarín, La Nación, Perfil, hablan de la presión del gobierno a la justicia. El gobierno ha sido respetuoso de todas las instancias judiciales siempre. Las podrá criticar políticamente, pero ha hecho las apelaciones dentro de la ley. Cuando un senador pide juicio político, no presiona a los jueces, ejerce su derecho constitucional de pedir un juicio político por mal desempeño. Entonces, porque si no, estaríamos violando la Constitución. Entonces, querer comparar a un poder fáctico, a una corporación que hace lobby con un Estado, en este caso, uno de los poderes del Estado, que es el gobierno, primero es un error conceptual. Nosotros siempre nos manejamos dentro de la ley, dentro del derecho. Y si hay que hacer juicio político, será dentro de la ley y dentro del derecho. Y las denuncias que hizo el Ministerio de Justicia a través de la Procuración fue dentro de la ley y dentro del derecho. Digo, no es que apresamos a alguien sin juicio previo, no. Lo que hacemos es una denuncia judicial para que se investigue una conducta que puede ser un delito. Entonces, esto lo quiero dejar bien en claro. Porque ahora, ha habido lo que está diciendo es como una respuesta al documento. Una respuesta al documento estrictamente personal, es esta respuesta al documento. A ver, somos uno de los poderes del Estado, el otro es el Poder Judicial, el otro es el Poder Legislativo. Estamos frente a un hecho grave. El Congreso de la Nación, soberano, uno de los tres, o mejor dicho, autónomo, porque el soberano es el Estado, uno de los tres poderes del Estado, en pleno ejercicio de su autonomía, dicta una ley. La justicia tiene la obligación, si lo pide un particular, de revisar la inconstitucionalidad. Lo que no puede la justicia es impedir la aplicación de la ley porque no revisa la constitucionalidad, porque se demora 3 años para ver si algo es constitucional o no. Entonces, lo que ha hecho la justicia, eso, en este caso la sala, obstruir a otro poder del Estado. No es que cumplió su rol lo tiene que cumplir el juez dictando sentencia, que es lo que le dice la Corte. Basta de cautelares, lo dijo la semana pasada, basta de cautelares, dicte sentencia. Y entonces, vuelvo al mismo punto anterior. ¿Por qué la Corte no prorrogó hasta el dictado de la sentencia la medida cautelar? Porque no está en juego. Exactamente, porque considera que no hay buena fe de parte del Grupo Clarín y porque considera que lo único que está en juego es una cuestión económica reparable y no una cuestión de libertad de expresión. Por eso había tomado esa decisión la Corte. ¿Por qué la Cámara toma esta decisión? Contradiciendo el fallo de la Corte, porque hay bolsones de corrupción todavía en la justicia argentina que responden a la presión de las corporaciones. Ahora, ¿no se interpreta esto, una vez más, ¿no? desde la lógica o desde el sentido común, si se quiere? ¿Cómo una Cámara va a ir en contra de lo que ha decidido y ha dicho tan expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Digamos, no hay ninguna manera, ninguna cuestión legal que impida que alguien se pondrán a través del Ministerio de Justicia y a través del AFCA todos los mecanismos legales y judiciales que correspondan para atender este asunto. Yo no soy la persona que fija ni discute la estrategia, pero evidentemente hay una situación de desigualdad, una obstrucción al Poder Legislativo, el incumplimiento de una ley, claramente una acción dilatoria denunciada por la propia Corte en el fallo del 22 de mayo de este año. La Corte dice eso en su fallo. La Corte dice que no hay afectación de libertad de expresión, que no hubo voluntad del Grupo Clarín en llegar al fondo de la cuestión, que el Grupo Clarín presenta su primer amparo antes que salga la ley. Este es un hecho grave, claro. Pasan tantas cosas graves, como anunció la Presidenta en estos días, que es un hecho que se pasó por alto. El Grupo Clarín mete el primer amparo, es decir, le pide a la justicia que no se aplique la ley antes que esté sancionada. Lo pide el 1 de octubre y la ley se sancionó el 10 de octubre y la justicia le dice, mire, si yo le digo al Senado que no sancione una ley, estoy violando la Constitución, estoy dando un golpe institucional. Un poder le impide el ejercicio a otro poder. Ya lo había hecho el diputado Tomás esto. Inmediatamente que se sanciona la ley, el diputado mendocino, a pedido del Grupo Clarín, va también a una justicia corrupta con bolsones de corrupción como es la de Mendoza y pide un amparo general porque dice que el Congreso sancionó mal la ley. Es decir, un diputado manda cerrar el Congreso. Estas cosas sucedieron en la Argentina. Lo hizo el diputado Tomás, lo hizo el Grupo Clarín pidiéndole a la justicia de primera instancia. Obviamente la justicia después le dio el amparo, pero primero le tuvo que decir, no, querés sacar la grande, primero esperá el sorteo.
Digo, parece ridículo, parece en broma, pero fue así. Digo, pidieron el premio antes del sorteo de Navidad. Bueno, esto es grave. Entonces, estamos denunciándolo políticamente, ya se va a hacer todo lo que judicialmente se tenga que hacer, confiamos en la constitucionalidad de la ley, confiamos en que el juez prontamente dicte el fallo definitivo, que se cumpla con lo que peticionó la Corte. La Corte también avanzó muchas cosas en ese fallo del 22 de mayo, porque no solo dice que no se afecta a la libertad de expresión, sino que dice, no hay ningún antecedente judicial en el mundo que diga que poner un límite antimonopólico es inconstitucional. Entonces ya lo que está adelantando es, miren, si no me demuestran lo contrario, esto es así, porque todas las leyes del mundo, incluso la Argentina, tenía límites muy precisos. Se podía tener 4 canales de televisión. Luego de la década del 90, 24. No había límites para el cable. Bueno, se quitaron todos los límites habidos y por haber. Y que se permitió una concentración fenomenal. Como este gobierno está en favor de la libertad de expresión, despenalizó las calumnias e injurias respecto de los periodistas, modificó en ese sentido el Código Penal, no ha perseguido a ningún periodista, mientras que en la década del 90 fueron 108 los periodistas condenados y Eduardo Kimmel fue el caso más vergonzoso de la justicia argentina, de esa justicia que también tenía bolsones de corrupción. Kimmel, que investigó la masacre de San Patricio, que en 1976 habían matado a 3 sacerdotes y 2 seminaristas, después de 20 años y 5 asesinados, era el único condenado. El periodista que había dicho que el juez no había investigado. Y era cierto, el juez no había investigado. Entonces son esos jueces los que no investigaron las masacres de la dictadura militar, son los mismos que hoy juegan a favor de las corporaciones en desmedro no solo del pueblo argentino, de la libertad de expresión, sino de las instituciones. Porque en definitiva hay una ley dictada por el Congreso que hace 3 años y 2 meses que no se puede aplicar. Usted recién mencionaba esto de el problema que se está viviendo